Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Es risible que en pleno siglo XXI uno tenga que explicar todavía por qué es necesario ir a elecciones, cuando desde el siglo pasado países como Cuba, Irán y Corea han estado sometidos a sanciones, aislamiento, y sus regímenes aún continúan en el poder. Para nosotros, desde Unidad Visión Venezuela, la restauración de la República debe sostenerse en la vía electoral, entendiendo de antemano que la lucha para lograr mejores condiciones para sufragar debe darse antes, durante y después de las elecciones, ya que un gobierno autoritario como el actual no va a regalar condiciones favorables para competir limpiamente. En ese sentido, las estructuras políticas de la oposición debemos organizarnos para dar una férrea lucha en lo que es la defensa del voto y no para desmovilizarnos como lo pretende seguir haciendo una parte en la actualidad de la dirección política que por ahora seguía al frente de la oposición, contradiciendo lo que es la naturaleza originaria de una organización política. Ya basta de divisiones, de engaños y de creer que con la abstención podemos aumentar nuestras cuotas de poder mientras el régimen se debilita convocando a elecciones. La abstención, guste o no, no ha rendido ningún beneficio político. Muy por el contrario, ha evitado la transfusión de la nueva savia política hacia los espacios de poder. El gobierno, que siempre está en campaña, solo busca estimular la confrontación. Maduro busca radicalizar aún más a esos sectores extremistas de la oposición, con el objetivo fundamental de alejarlos una vez más del voto al que sí le teme. Pero como nosotros siempre hablamos sin pelos en la lengua, es hora de aceptar de que no hay cómo ni con qué asumir esa vía insurreccional, por la que plantean algunos, por la relación de fuerza que tenemos al interior para controlar la violencia entre el régimen y la oposición, que es asimétrica. Y la fuerza que se puede aplicar desde el exterior carece de sentido en vista de la fragmentación, vacilación y los vicios dentro de esa parte de la dirigencia política opositora. Políticamente, como un dicho, nos están obligando a comer carne cruda porque nadie se pone de acuerdo, para encender el fogón. Porque aquí, salvo que sucediera una catástrofe, un evento de fuerza mayor, la realidad actual no se puede cambiar, se puede cambiar gradualmente por la vía electoral, según la ruta constitucional, de la manera siguiente: parlamentaria 2020, regionales 2021. Si de aquí al 2022 hemos logrado avanzar lo suficiente, vamos por el revocatorio, y si no, tener claro que vamos a organizarnos para en el 2025 ir definitivamente por la silla de Miraflores. Pero como la verdad nunca es popular, a la mayoría de la gente, un sector importante de la población, les gusta pensar que la coalición internacional salvará al país, que va a llegar un Mesías y que viviremos de nuevo en un paraíso. Obviamente, los líderes populistas, que también abundan en la oposición, repiten esto como loros en las redes sociales, y eso por el deseo, por la necesidad, por la emocionabilidad, es lo que hasta ahora ha creído una parte importante de la gente. Venezuela merece que quienes tenemos vocación política trabajemos en la reunificación de la oposición, renovemos los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, apuntalemos una nueva plataforma política y nos aboquemos
a legalizar dicha renovación ante el Consejo Nacional Electoral para ir sumando fuerzas de aquí al 2025 con o sin Maduro en el poder. Bueno, esta indudablemente sigue siendo la vía más realista, aún cuando sucediera un milagro y llegara la transición, la ruta seguiría siendo la misma. Entonces, ¿por qué esquivarla en este momento? Que tenemos unas condiciones más adversas que las existentes en el año 2015, indudablemente, en todos los sentidos, donde el capital político está menguado, pero bueno, lo más importante es que la voluntad férrea de la gente en la calle para seguir sobreviviendo en medio de la precariedad, bueno, amerita un mejor y más sincero esfuerzo de quienes ostentan el liderazgo del país. La democracia en el discurso es bellísima, pero la praxis es la que la valida. ¿Somos demócratas o no? Porque una coalición reducida al G4 es una representación incompleta y tullida de la oposición. Por supuesto que habría que replantear la unidad, pero eso implica ampliar eficientemente sus estructuras, no restringirlas a la opinión hegemónica. Esta larga ruta, lo fundamental es la propuesta, llegar a un acuerdo en la estrategia, coincidir en los principios y acciones, alinearnos en cuanto a los métodos de lucha, entender que el inmediatismo no funciona y aceptar de que poco sirven las encuestas que miden la popularidad individual cuando no tenemos elecciones presidenciales a la vista. Convocar elecciones, además, en medio de la pandemia, parece parte de la estrategia para estimular la abstención por razones de prevención al contagio en el momento en que la curva continúa subiendo de manera preocupante y más aún entendiendo que a lo que más le teme el régimen es al voto masivo, a la organización y movilización de esa mayoría que lo rechazamos. La mayoría repite que dictadura no sale con voto. Nosotros alegamos que el régimen se fortalece con la abstención porque le cedemos espacios que podemos conquistar. La abstención solo ilegitima a la oposición, la desmoviliza, nos hace perder espacio. Nosotros decimos cuando la ilegitimidad impida que Maduro se siente en la ONU o Venezuela integre la Comisión de Derechos Humanos, en ese momento tal vez nosotros consideremos dejar de votar. Del resto, la legitimidad abstencionista, bueno, es simplemente una mala propaganda, porque además repiten que todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, si es así, votar también debe estar en consideración. Todas las figuras, además de la oposición y del régimen, son reconocidas gracias a todos los que tenemos vocación democrática, que hemos salido a votar en un determinado momento. No voy a negar que hay muchísimas cosas que cambiar en nuestro sistema electoral para recuperar la confianza en el voto, pero también es necesario que cambiemos nosotros. La Asamblea Nacional, bueno, no puede seguir siendo utilizada como un instrumento para derrocar al gobierno. No es ese su papel. El Parlamento es el escenario para debatir, llegar a acuerdos que ofrezcan soluciones concretas a los principales problemas de los venezolanos. Desde Unidad Visión Venezuela entendemos que un sector importante de votantes perdió la confianza en el sistema electoral. Esa es una verdad del tamaño del cielo con la que tenemos que lidiar. Y como intermediarios entre el pueblo y el Estado, tenemos el deber, la obligación de superar este escollo. Porque el voto es una herramienta que fortalece la democracia. No ejercerlo en estos tiempos decadentes del régimen es igual a amordazarse ante hablar. Por todas estas razones y más, 23 organizaciones políticas seguimos en pie de lucha y hoy, a escasas 72 horas para que cierre el proceso de postulaciones, seguimos
exigiendo nuestra habilitación al poder electoral, reclamando nuestro derecho a la participación política, ratificando nuestro llamado al voto, porque abstenerse es igual a rendirse.